te sientas desanimado y que a tu lado todo es oscuro, piensa en Jesús que está a tu lado. Piensa en Jesús, piensa en su amor, piensa en su cruz. Piensa en Jesús, piensa en su amor, piensa en su cruz. La vida es corta y pasajera, todo se acaba. Que no quieras, pero hay algo que siempre perdurará, el gran amor de Dios y su bondad. Pero hay algo que siempre perdurará, el gran amor de Dios y su bondad. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Gloria a Dios por el Dios que tenemos. Es muy bueno, el único bueno que existe. Cuando parezca que no hay amigos y que caminas sin rumbo fijo, piensa en Jesús, busca su abrigo. Piensa en Jesús, piensa en su amor, piensa en su luz. Piensa en Jesús, piensa en su amor, piensa en su luz. La vida es corta y pasajera, todo se acaba, aunque no quieras, pero hay algo que siempre perdurará, el gran amor de Dios y su bondad. Pero hay algo que siempre perdurará, el gran amor de Dios y su bondad. Gloria a Dios, porque Dios es bueno. Así que Dios siempre estará de nuestro lado. Gloria al Señor. En esta mañana el tema que hemos titulado lleva como título Un grito en la oscuridad. Quizás digas, bueno, si ya lo leíste, no estamos en Halloween, ¿sí? Por eso un grito en la oscuridad, eso nos gusta mucho. Pero queridos, hoy vamos a hablar de un tema importante. Vamos a hablar a estudiar juntos una historia que generalmente la usamos en evangelismo y esas cosas, pero nosotros muchas veces estamos necesitando gritar. ¿No te has sentido a veces con el deseo bien profundo de darle un grito a Dios y decir, Señor, ayúdame? ¿Te has sentido así? Hay momentos que hay que gritar a Dios. Y no porque Dios esté muy lejos ocupándose de otras cosas. Es que ese grito debe ir acompañado de fe y debe ir acompañado con el deseo de que el Señor haga algo diferente en tu vida. Yo quiero que me acompañes a Hebreos capítulo 11. Pero antes de leer allí el versículo,
quiero contarte, quizás has escuchado esta historia, pero viene a mi mente la historia de un malabarista. Fue real esta historia, que era muy famoso y estaba tratando de hacer uno de sus malabares en un lugar llamado las Cataratas del Niágara. ¿Cuántos han visitado las cataratas? ¿Hay alguien acá? Es un lugar hermoso, es un lugar maravilloso. Yo lo conocí hace unos años y he ido ya como 10 veces. Me encanta ese lugar. Cuando pienso en aniversarios, pienso en las cataratas y ya mi esposa me dice, mijo, vamos a otro lugar. Pero es un lugar maravilloso. Bueno, allí en aquel lugar, entre Canadá y Estados Unidos, aquel malabarista lanzó una cuerda y empezó a hacer malabares, a cruzar esa cuerda de un lado hacia el otro. Y la gente hacía bulla, aclamaba a aquel hombre, daba gritos. De entre todos había un muchacho que era el que más fuerte clamaba y decía, eres el mejor, eres lo máximo, no hay nadie mejor que tú, ¡qué talento tienes! Y todo el mundo gritaba, y cada vez que él pasaba y tomaba unas varas y pasaba de un lado al otro, la gente aclamaba, pero el muchacho daba más brinco, daba más salto y decía, ¡wow, eres lo máximo! Así que aquel malabarista tomó una carretilla. ¿Saben lo que es una carretilla? En mi país cubano, allá le decimos carretilla, una cosa que levantas y le pones tiene una rueda adelante. Generalmente se usa para construcción. Y tomaba la carretilla de un lado hacia el otro, y aquel muchacho brincaba y decía, eres lo máximo. Entonces, después de pasar con la carretilla, el malabarista se acercó a aquel joven y le dice, ¿de verdad que crees que lo puedo hacer? Sí, no hay nadie mejor que tú, no hay nadie más talentoso que tú. Qué bueno, entonces ven acá, móntate en la carretilla, quiero pasar contigo de un lado al otro. ¿Cuántos creen que se montó? Yo no sé si él salió corriendo, no dice más la historia. La cuestión es que verdaderamente esta persona confiaba en este malabarista por mucho talento que tuviese. El riesgo era grande. Porque el asunto de la fe es el momento de riesgos. Y yo quiero que tú abras la Biblia allí en Hebreos, capítulo 11. El verso 1 dice que la fe es la certeza ¿de qué? La convicción ¿de qué? Conocemos ese versículo mucho. Es la certeza de lo que esperas, es la convicción de lo que no se ve. Los que estamos estudiando en esta universidad tenemos la certeza de que nos graduamos o no nos graduamos. Hay que tener fe, sí, y también para pagar la deuda. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, es la fe. Pero me gusta mucho el versículo 6, no vamos a leer todo eso, es un capítulo maravilloso, se podían dar 50,000 sermones de este capítulo, pero vamos al verso 6, el verso 6 me encanta, dice el verso 6 una realidad maravillosa, sin fe es imposible agradar a Dios, ¿sin qué? Sin fe es imposible agradar a Dios, es lo único con lo que puedes agradar a Dios es fe. Y no es la fe de creer que Dios existe. No es la fe de creer que, como muchos creen, en un Cristo, en un crucifijo o en un cuadro. Ese Cristo del crucifijo y del cuadro no puede hacer nada por ti ni por mí. El Cristo que puede hacer por ti y por mí está vivo, está en el cielo intercediendo por ti y por mí y a través de la presencia de su Espíritu Santo a nuestro lado cada día que nos permite vivir. Para agradar a Dios necesitas tener fe. Es imposible que agrades a Dios sin fe. Dice el texto, porque el que se acerca a Dios necesita creer que Él existe, hasta ahí estamos bien, y también que recompensa a quien lo busca. O sea que Dios está available, Dios está ahí para ti. Dios no está lejos, no está perdido por otros lugares, no está ocupado en otros planetas o en otros mundos. Dios está disponible para ti. Si tú lo crees, si tú lo buscas, ahí está Dios para ti. No importa las circunstancias, tú no necesitas conocimiento, tú necesitas fe. No digo que el conocimiento no sea importante, es muy importante.
porque incluso de Dios viene la sabiduría. Dice la palabra de Dios que Dios tomó lo tonto de este mundo y lo hizo, ¿qué cosa? Sabio. Y si estás falto de sabiduría, pídesela al Señor y Él te la dará en abundancia, es la promesa. Pero necesitas fe, porque la fe es la cualidad que necesitamos, la característica, el estilo de vida para agradar a Dios. Y en la historia que vamos a ver hoy, vamos a ver una historia de fe. Y esa historia quiere ser repetida y vivida en nuestra vida todos los días. Quiero que me acompañen al libro de Marcos. Marcos capítulo 10, verso 46 al 52. La palabra de Dios tiene una historia aquí maravillosa. Es la historia de un ciego. Y es una historia que se da a conocer el nombre de este ciego, como en algunas otras ocasiones, en algunos nombres que aparecen en la Biblia. Vamos a ver cosas interesantes de esta historia. Pero me llama la atención que esta historia está enmarcada en un capítulo fascinante. Tal vez no un capítulo muy agradable porque habla acerca de Jesús. Jesús estaba regresando, yendo a Jerusalén. Iba a cumplir lo que los profetas habían anunciado. Iba a cumplir lo que ya Dios había enmarcado desde la fundación del mundo. Que el Mesías tendría que venir a esta tierra. Tendría que padecer. El Cordero Mayor sería sacrificado en la cruz del Calvario para pagar el perdón por los pecados de toda la raza humana. Y eso nos incluye a nosotros. Y este capítulo es maravilloso. Si le damos, no vamos a leer atrás, pero si vamos al verso 32, por ejemplo, dice aquí que iban caminando a Jerusalén, iba delante de los discípulos, y ellos estaban asombrados y los seguían con miedo. Y entonces volvió a tomar a los 12 apartes y empezó a decir las cosas que iban a suceder. En otras palabras, en los siguientes versículos, Jesús les está diciendo, voy a Jerusalén, voy a morir. Y según el texto, se lo ha dicho ya por tercera vez. Los discípulos en ese tiempo no creían que el Hijo de Dios iba a morir. No creían que el Rey de Reyes y Señor de Señores iba a padecer como Él lo estaba diciendo. Por eso el Señor tuvo que decirlo por 3 veces. Tercera vez tuvo que decir, yo voy a Jerusalén, no a quitar a los romanos del poder, no a quitar a los fariseos del poder, yo voy a morir como se ha escrito de mí. Pero ellos no estaban pendientes a eso. ¿Saben por qué? La Biblia misma lo dice. Si analizas en los siguientes versículos, en el verso 37, por ejemplo, entre toda esa conversación, se acercó uno de los discípulos y les dijo, concédenos en tu gloria que nos sentemos a la derecha y el otro a la izquierda. En lo que Jesús estaba yendo a Jerusalén para morir, en lo que ellos debían de estar preparándose para este glorioso cumplimiento profético, en lo que debían estar preparados, unidos unos con otros, para darle consuelo a Jesucristo, hombre en esta tierra, los discípulos estaban pensando quién sería el mayor y dónde me voy a sentar en el reino de los cielos. ¿Por qué será que el ser humano se preocupa tanto por ser grande? ¿Por qué será que el ser humano se preocupa tanto por mandar? ¿Por qué será que el ser humano se preocupa tanto por alcanzar un lugar de distinción? Simple y llanamente que eso viene con el pecado. ¿Quién quiso ser grande? Lucifer. Le dijo en otras palabras al Señor, quiero que te quites tú para ponerme yo. Pero el antídoto para ser grande, querido, en esta tierra, el Señor lo dio en los versículos 42 y 43. Mira lo que le dijo al Señor. Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los grandes ejercen autoridad sobre ellas. Pero entre vosotros no será así. Antes el que quiera ser grande entre vosotros, ¿será qué? ¿Cuántos quieren ser grandes acá? ¿Es malo ser grande? Hay que aprender a servir.
Si quieres ser grande, pasar la universidad, tener un gran título y engancharlo en la pared, eso no funciona. Tienes que convertirte en un servidor. Te llames doctor, pastor, maestro, lo que sea. Es servidor. La capacidad que tienes, te la ha dado Dios. Este es un mes maravilloso para agradecer a Dios. Todo lo que tienes, Dios te lo ha dado. Por lo tanto, los talentos, las capacidades que tienes, te lo ha dado Dios para que sirvas. Por eso, si quieres ser grande, tenemos que comenzar ¿a qué? A servir. Y en preámbulo a esto, entonces comienza nuestra historia. Ellos, en este preámbulo, entran, van caminando, y dice el verso 46, que llegan a una ciudad llamada Jericó. Y cuando Jesús, sus discípulos y una gran compañía salían de Jericó, el ciego Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Quiero decir algunas cosas interesantes sobre esta parte, sobre este versículo. Quiero especificar algunos detalles. Entonces vinieron a Jericó. La Biblia no se contradice, porque cuando lees dice llegaron a Jericó, y cuando Jesús y sus discípulos y una gran compañía salían de Jericó, puedes decir o llegaban a Jericó o salían de Jericó. Sin embargo, la Biblia no se contradice, es la palabra de Dios. Hay ciertos errores de traducciones, por eso en la universidad nos meten como 3 semestres dando griego y hebreo y todo. Eso es un problema, los masoretas nos enredaron, ¿no es verdad? Pero queridos, es simple y llanamente lo maravilloso de la palabra de Dios que nos permite estas cositas para poder estudiar a profundidad. Quiero decirte que en el mundo teológico se hizo un gran estudio acerca de los evangelios y le llamaron los evangelios sinópticos. Y allí en los evangelios sinópticos, al analizarlos, te das cuenta que hay muchas cosas en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, en unas aparecen, en otras aparecen en todos, en otras no aparecen. ¿Por qué? Porque los 4 evangelios fueron escritos para diferentes audiencias. Por ejemplo, en Mateo, este cobrador de impuestos fue usado por el Espíritu Santo para escribir, y allí él narra la genealogía de Jesucristo. Quiere decir que cuando abres Mateo, estás viendo a Mateo haciendo el puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Aquel Jesucristo que fue anunciado por los profetas ahora tiene su cumplimiento acá, y comienza con la genealogía para que no haya ninguna duda al respecto. Pero ese evangelio fue escrito para una audiencia judía. Luego viene el libro de Marcos. En el libro de Marcos, que fue escrito para una audiencia romana, Marcos es un libro corto y se destaca mucho más en los milagros. La mayoría de los milagros allí la encuentras en Marcos. Empiezas a leer Marcos y te das cuenta que allí empieza ya casi directamente en los milagros. ¿Por qué? Porque es que mucha gente necesita ver para creer, ¿sí o no? Hay mucha gente que necesita ver para creer, necesitan un milagro para creer que Dios existe. Allí mismo estaba Natanael y se lo encontraron a Natanael, y Natanael no creía que Jesús era el Mesías, y hasta que el Mesías le dijo: mira, ya yo te vi cuando tú estabas allí precisamente pensando en mí. Tremendo. Si encuentras en Lucas, un médico griego, fue un evangelio escrito hacia los gentiles, muy adaptable este evangelio. Y el libro de Juan fue escrito para toda la iglesia, para todo el pueblo de Dios, para todo el remanente. Primer capítulo del verso 6 al 13 lo destaca, la importancia del evangelio de Juan. Por eso quiero especificar que en esta parte, en el evangelio de Marcos, está esta aparente confusión, que no es confusión, simple y llanamente que ese Jericó no es el Jericó que Josué con Israel por el poder de Dios destruyó. Lo que estaba sucediendo es que ese Jericó estaba construido 2 kilómetros más al sur de las ruinas de Jericó, y por eso menciona el detalle de que él estaba pasando por Jericó, llegando a Jericó, saliendo del Jericó antiguo, porque el Jericó antiguo está maldito. Allí no quedó nada, porque lo que Dios maldice queda como maldito. Pero lo que Dios bendice queda como bendito. Por eso en 1 de Pedro 2:9 el Señor dice: vosotros sois, ¿qué cosa? Mi especial tesoro. Vosotros sois nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. Sois un pueblo especial, dice el apóstol Pedro. Usted es un pueblo bendecido, porque tiene la bendición de Dios.
Pero allí en Jericó antiguo no, ya ese lugar está maldito. Así que Jesús estaba pasando por aquel lugar, llegando al Jericó construido 2 kilómetros al sur. Y dice el texto que allí se encontraba, cuando sus discípulos y esta gran compañía entonces salían del Jericó antiguo, llegaban al Jericó nuevo, el ciego Bartimeo, hijo de Timeo. Generalmente cuando encontramos en la Biblia hijo de, uno puede buscar y encontrar descripción de esta persona. Pero hemos buscado a Timeo y no encontramos de dónde salió Timeo ni quién era Timeo. No lo podemos encontrar. Lo único que sabemos de Timeo es que su nombre significa bendito. El ciego Bartimeo que estaba mendigando, su nombre decía bendecido. ¡Qué ironía! Sin embargo, vemos a este hombre allí mendigando porque no veía. Timeo, no sabemos quién es Timeo, pero mira, eso está escrito en la palabra de Dios para decirte que si tú no sabes quiénes son tus padres, si no sabes de dónde saliste, quiénes son tus orígenes, a veces puedas estar confundido y que no conoces a toda tu familia. Yo te quiero decir en el nombre de Jesús que tú tienes un Padre en el cielo, ese es tu Padre. No importa de dónde vengamos, tenemos un Padre en el cielo y que tiene un plan maravilloso para ti y para mí. La iglesia no es una compañía. Dios no es un jefe y tú no eres un empleado. La iglesia es la casa de Dios, Dios es tu Padre y tú y yo somos sus hijos. Así que Dios tiene una relación maravillosa y quiere tener una relación maravillosa con nosotros, sus hijos. El ciego Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Quiero decirte, hermano, que en aquel tiempo ser ciego no era tan fácil como ser ciego hoy. Aunque digo que no es ser fácil ser ciego, nunca he sido ciego. Tengo amigos ciegos. Hay un amigo en Carolina del Norte que es ciego y me dice, yo prefiero quedarme ciego porque no quiero ver nada de lo que está pasando en este mundo. Espero que cuando Jesucristo venga en gloria y majestad, yo pueda verdaderamente volver a ver. Pero no quiero ver nada, yo nada más escucho. No, prefiero quedarme así. A la única persona que quisiera ver es a mi esposa, a más nadie. Dios le ha dado la bendición de que por un rabito del ojo puede ver un poquito. Y dice que se conforma con solo ver a su esposa y sus hijos. No necesita más nada. Pero hoy los ciegos tienen muchas cosas. Tienen un perro incluso que los pueda guiar. Los ciegos tienen entidades que les ayudan. Y sobre todo pueden crecer, pueden educarse, pueden hacer tantas cosas. Pero en los tiempos bíblicos ser ciego era una desgracia. Y este hombre, algo maravilloso de este ciego es que no nació siendo ciego. Él quedó ciego por hábitos erróneos, por decisiones que tomó en su vida. Quiere decir que hoy hay mucha gente ciega espiritualmente, simple y llanamente por las decisiones que toma en su vida. El mundo hoy está parado donde está por la decisión del ser humano. Y si nuestra vida está dando tumbos de un lado al otro, es simple y llanamente por las decisiones. Son nuestras decisiones. Mira, cuando te levantas en la mañana, tú tienes que tomar decisiones. ¿Qué traje te vas a poner, el negro o el verde? ¿Desayuno o no desayuno? Todo es decisiones en nuestra vida. Y a la hora de casarte, ¿con quién me caso? Ahí no te equivoques. No te equivoques si no te has casado. Así que, y cuando te casaste, no te equivoques en tomar decisiones. Tienes que seguir dando palo ahí al burro hasta que llegues a Canaán, ¿sí o no? Son decisiones en nuestra vida. Y este ciego, por sus malas decisiones, quedó ciego tristemente. Pero Dios no se olvidó de él, porque Dios no se olvida de nadie. Así que Dios estaba pasando por aquellas ruinas para bendecir. Porque había un hombre que estaba clamando a gritos en su corazón. Porque después cuando lo vemos gritar te das cuenta la necesidad de este hombre. Él ya estaba clamando a gritos por un milagro. Qué maravilloso, dice la palabra de Dios. Él está sentado mendigando. Aprendí a decir la palabra mendigando hace poco porque yo decía mendigando. Lo estaba diciendo mal. Y un hermano me paró en la esquina y me dice, hey, eso está mal dicho. Se dice mendigando. Y yo, bueno, pues siempre he dicho mendigando. Así que esta es la primera vez, si se me va, me disculpan, pero lo estoy aprendiendo a decir. Él estaba mendigando, estaba pidiendo limosna. ¿Mendigar es un pecado? ¿Saben que hay gente que en estos momentos viven de mendigar? O sea, mendigar es la persona que va pidiendo ayuda. Hay veces que tú ves a gente que está mendigando y dice, mira lo fuerte que está. Se pudiera estar trabajando, ¿sí o no? ¿Sabes que cuando una persona, muchos de ellos cuando llegan a mendigar es porque ya no tienen fuerzas ni para vivir? ¿Están parados solamente porque respiran sus pulmones?
toda mente, su valía personal está totalmente destrozada, por eso que no te pese jamás dar $1 a un mendigo. Porque el Señor incluso en su palabra nos mandó a ayudar a atender a los pobres. Es un gran ministerio. De hecho, cuando Dios levantó el ministerio del diaconado, lo hizo para ellos, aparte de las viudas y todos los pobres que menciona la palabra de Dios. Ahora, diferente es un mendigo el que no da nada. Esa es la diferencia. Pero este hombre estaba allí frente a Jerusalén. Estaba frente a Jerusalén. La gente iba a Jerusalén, multitudes iban a Jerusalén, y me imagino que cuando este hombre estaba sentado, mendigando, pidiendo limosna, escuchaba las historias de la gente que entraba animosamente a Jerusalén, de la gente que salía de Jerusalén contando las historias. Él quería vivir esas historias, él quería tener sus propias historias, pero no podía porque estaba ciego y estaba condenado a mendigar. Estaba sentado, me imagino que estaba sentado allí sobre una capa. Estaba sentado en la puerta de Jerusalén sobre la capa, mendigando con la limosna, pidiendo ayuda, ayuda por favor. Dice la palabra de Dios que mientras eso estaba sucediendo, escuchó un tumulto grande, un tumulto enorme. Estaba pasando algo diferente. Las historias que se estaban contando eran diferentes, porque había un grupo que estaba testificando de alguien que venía, que sanaba a los cojos, que resucitaba a los muertos, que daba vista a los ciegos, que perdonaba a los pecadores que merecían morir de acuerdo a la ley de Moisés. Alguien que estaba transformando el evangelio que hasta ese momento ellos conocían. Así que cuando llega ese momento, dice que al oír que era Jesús el Nazareno, porque a Jesús le decían Jesús de Nazaret, y alguien dijo, ¿de Nazaret puede venir algo bueno? O sea, a Jesús le habían puesto el título de Nazaret, que era un pueblo no bueno. Ese era el apellido de Jesús, Nazaret. Así que cuando escuchó hablar que lo que estaba sucediendo era que estaba pasando Jesús Nazareno, él empezó a gritar, Jesús Nazareno, dice la Biblia. ¿Qué empezó a gritar? Jesús, ¿hijo de quién? Hijo de David. Oh, ese que está pasando no es Jesús de Nazaret, ese es Jesús el hijo de David, es Jesús el Mesías prometido, es Jesús el Cordero que ha de ser inmolado, es Jesús el Hijo de Dios, así que no puedo perder esa oportunidad. Y él estaba sentado y me imagino que ese hombre tal vez a lo mejor se arreguindó de la pared y empezó a gritar Jesús hijo de David, y se volvió a caer porque no podía y gritaba Jesús hijo de David, Jesús hijo de David, ten compasión de mí. Cuenta la historia, si sigues leyendo el texto bíblico, que cuando él está gritando, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, empiezan a callarlo. Hay dos cosas que tienes que entender como cristiano. En esta vida vamos a estar enredados muchas veces en dificultades terribles, y no te queda otra opción que gritarle a Jesús que te ayude. ¿Quién te va a ayudar? ¿Tu propia sabiduría? ¿Lo mucho que sabes? ¿Tu propia experiencia? El único que te puede ayudar es Jesús. Y yo no te conozco, yo solo sé mis propias candelas. Yo solo conozco las propias situaciones terribles en las cuales yo he tenido que enfrentar, mi familia. Y lo único que me ha quedado ha sido decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y yo te invito a que grites a Jesús que tenga misericordia de ti. Él te va a escuchar. Pero hay algo maravilloso. Jesús pasó por aquel lugar. Pasó la comitiva, el ciego estaba gritando y él pasó por aquel lugar. Quizás porque Jesús no lo oyó. Vamos a ver algo maravilloso en esta historia. La cuestión es que cuando Jesús pasa y toda aquella multitud, aquellos discípulos alrededor, aquella gran compañía, dice el texto bíblico que empiezan a hacer callar a ese hombre diciendo, cállate, no molestes. No sé si tal vez le tiraron agua, no sé si tal vez lo empujaron,
Pero lo volvieron a sentar en aquel lugar y te callas la boca. Pero ¿saben qué dice el texto bíblico? Sigan leyendo. El texto bíblico dice que aquel hombre gritó más fuerte. Así que si lo sentaron, él se volvió a parar. Y empezó a gritar más fuerte: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Repite conmigo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y gritaba más fuerte. ¿Sabes por qué gritaba más fuerte? Porque a pesar de todas las cosas, él no se derrumbó. Porque el diablo va a hacer todo lo que tenga que hacer para callarte cuando grites a Jesús. Porque el diablo es especialista en callarte la boca. ¿Sabes que cuando tú estás gritando a Jesús que tenga compasión de ti, sabes que viene ese cochino diablo, viene y te dice: ¿recuerdas tú con esa boca que estás diciendo, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí? Es la misma boca con la que estás haciendo tal cosita allí. Allí orando: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, cuando tú con esas mismas piernas vas a donde está al lado y te metes en tal lugar. Con esa misma boca, con ese mismo pensamiento, te estás tomando decisiones equivocadas. Eso es lo que sabe hacer el diablo. Sacarte los trapos sucios. Y no podemos hacer nada contra eso. Lo único que podemos hacer contra eso es hacer caso omiso a lo que dice el Señor en Juan. Hijitos míos, estas cosas os escribo. La voy a parafrasear para que el diablo no te saque trapos sucios. Pero nos gusta el versículo cuando termina. Es que cuando el Señor dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, como que dice: el Señor me entiende. Eso es imposible. Me gusta la otra parte que dice: abogado tenemos. ¿Me están entendiendo? Nos gusta la parte que dice: abogado tenemos, porque el Señor conoce, Él es mi abogado. Porque si hay una oportunidad, hay una relación que Dios quiere tener contigo y conmigo, ¿por qué no escoger la primera parte del texto? Tomamos la decisión de escoger la segunda. Me gusta el abogado, que me defienda. El Señor dijo: ejemplo os he dado, para que como yo hice, vosotros también hagáis. No hay razón para pecar, porque pecar es una decisión equivocada. Pero queridos, ahora sí entra en la parte cuando el diablo viene y te calla, porque desgraciadamente resbalas y caes, porque no prestaste atención al primer consejo bíblico. El diablo viene y te saca el trapo sucio y con eso quiere callarte la boca. Pero si en estos momentos tú estás gritando a Dios que tenga compasión de tu vida y el diablo te está sacando trapos sucios, yo te pido en el nombre de Jesús que tú grites más fuerte como Bartimeo. Grítale al Señor: o te paras o te paro. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Esa historia está aquí no para divertirnos. Esa historia está aquí no para decir: ay, qué tremendo era el Señor, cómo hacía milagros. Esa historia está aquí para que en medio de tus dificultades, en medio de tus situaciones, tú clames a Dios. Él quiere, dice el Señor en su palabra: clama a mí y yo te voy a responder. Y te voy a mostrar cosas ocultas que todavía no conoces. Dios tiene grandes planes. Jeremías 26, 29, 11 dice: yo tengo planes para vosotros, planes buenos, para darte el fin que esperas. Regresando a la historia, es algo maravilloso el grito de Bartimeo. Y Bartimeo gritaba porque necesitaba de Dios. Yo te pregunto, ¿de verdad necesitas tú de Dios? ¿Vienes a la iglesia aquí hoy porque necesitas de Dios o porque no tienes a dónde ir? Te quiero leer un texto de la hermana White, un texto maravilloso que habla un poquito de la necesidad de este hombre. Mira, dice: solamente cuando el pecador siente su necesidad de un Salvador, su corazón acude al que puede ayudarlo. Cuando Jesús caminaba entre los hombres, eran los enfermos los que necesitaban de él. Los pobres, los afligidos y los angustiados lo seguían para recibir la ayuda y el consuelo que no podían encontrar en otra parte. No hay consuelo en otra parte que no sea en Dios.
porque es que el ser humano fue creado para adorar y para servir a Dios. Por eso los indígenas están en otros lugares, en la selva, que no conocen a Dios, adoran un palo, adoran un árbol, adoran al sol, adoran las estrellas, porque fueron creados para adorar. Hay una necesidad en el corazón del ser humano que se llama Dios y no la puede suplir un título, no la puede suplir una relación, no la puede suplir el dinero, no la puede suplir un gym, la suple solamente Jesús. Y ellos se acercaban porque necesitaban a Jesús. Dice que el ciego Bartimeo esperaba a la vera del camino. Había esperado mucho tiempo para encontrar a Jesús. Por eso él estaba en ese lugar. Quizás Bartimeo decía, yo estoy aquí con mis ideas, oyendo las historias de la gente, tragando polvo todos los días, pero anhelo la esperanza. Tengo la esperanza de ver a Jesús regresar, venir a este lugar y darme el milagro que yo necesito. Por eso Jesús fue a aquel lugar. Por eso Jesús fue a aquel nuevo Jericó. Porque allí estaba Bartimeo. Él va a pasar por tu vida si tú se lo pides. Él no te quiere obligar porque el Señor te respeta. Él te creó con la capacidad para tomar decisiones. No depende de las circunstancias. Tú puedes tomar buenas decisiones aun cuando las circunstancias estén malas. No importa quién esté allá arriba, White House, son tus decisiones. Cuando este mundo vaya de mal en peor, mucho más de lo que lo vemos ahora, son tus decisiones. No importa los problemas que tengas alrededor, el diablo vino para matar, robar y destruir. Hay una guerra. Dice la palabra de Dios que el diablo vino con gran ira, porque le queda poco tiempo. Él te va a hacer la vida un yogur si es posible. Pero tú tienes la capacidad que de acuerdo a tu relación con Dios, tomar las decisiones correctas. Por eso no importa las circunstancias, tú puedes elegir bien. No son las circunstancias, eres tú y yo. Y las circunstancias de Bartimeo estaban terribles, pero él esperaba en Dios. Dice, multitudes que poseen la vista pasan de un lado a otro sin el deseo de ver a Jesús. Multitudes que poseen, ¿qué cosa? La vista. Aquí la hermana Juárez está hablando algo bien clarito. No está hablando de ceguera natural, está hablando de ceguera espiritual. Y nosotros poseemos vista, tenemos bastante. Allí estamos descritos en la Odisea. ¿Cuál es el antídoto? Unge tus ojos ¿con qué? Con colirio, para que puedas ver y puedas tomar buenas decisiones. Dice, una mirada de fe sería como un toque de amor en su corazón y les daría la bendición de su gracia, pero no conocen la enfermedad y la pobreza de su alma y no sienten su necesidad de Cristo. Por eso te vuelvo a preguntar en el nombre del Señor, ¿necesitas a Dios? Si esta mañana viniste aquí porque no tienes a un lugar donde ir, puedes salir con la seguridad de que Dios tiene un plan para tu vida. Y esa decisión puede cambiarse en este momento y puedes también gritar como Bartimeo, que tenga compasión de ti. El Señor te va a escuchar. Porque el Señor no dejó sin respuesta a este hombre. Dice que su fe perseverante recibe recompensa. No solo se restaura su vista física, sino que se abre el ojo de su entendimiento. La Biblia dice que el diablo vino para cegar el entendimiento de los hombres. Y hoy la gente anda con una venda en los ojos, no ve para otro lado. Solamente sus propios problemas y sus dificultades sin solución. Pero en Jesús hay solución. En Jesús hay salvación. Así que dice la historia, queridos, que entonces cuando el ciego Bartimeo hubo gritado, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, verso 49 dice el texto, entonces Jesús se detuvo y dijo, llamadlo. ¿Qué dijo el Señor? ¿A quién se lo dijo? ¿A quién se lo dijo? A los discípulos. ¿Sabes que de esa puerta para afuera hay tanta gente ciega? ¿Quién lo va a llamar? ¿Quién? ¿El pastor Barrio? Llamadlos.
Mira el mensaje, dice, llamadlo y ten confianza, le dijeron. Levántate, te llama. Hermanos, es imposible que olvidemos este mensaje. Porque Dios quiere que tú llames a otros. No hay otra razón. Tú no puedes vivir con tu boca callada. Tú tienes que hablarle a otros que tengan confianza. Este tiempo, estos días que estamos viviendo hoy, en que hay gente con tanto miedo y tanto temor, es tiempo para que le digas que la seguridad no está en el hombre, la seguridad está en Dios. Que el único que tiene el control del planeta Tierra y de todo el universo se llama Jesucristo. El único que amó de verdad a este planeta se llamó Jesús. Hasta ahora ningún presidente ni ningún ser humano ha muerto por el ser humano. Solamente Jesús. Por eso es una gran oportunidad que a mucha gente en tu familia, en tu territorio de trabajo, en tu escuela, le digas, hey, ten confianza, levántate, te llaman. Dile al que está a tu lado, ten confianza, levántate, te llaman. Díselo sin miedo, ten confianza. No es Pablo Pérez, es Dios que te está diciendo que tengas confianza. En todos tus problemas, en todas tus dificultades, ten confianza. Porque el Señor te dice que te levantes, Él te llama. ¿Y saben qué pasó? Dice el texto siguiente, verso 50. Que cuando él escuchó eso, oye, me vas a perdonar si ensucio esto, lo tiré aquí. ¿Qué hizo Bartimeo? ¿Qué hizo Bartimeo? ¿Qué dice el texto? Se levantó. ¿Y qué hizo con la capa? ¿Era importante la capa para Bartimeo? ¿Sí o no? Con la capa se tenía que cubrir del frío. Con la capa tenía que cubrirse del polvo de la gente que pasaba de un lado hacia otro contando historias. Y él tenía que tragar ese polvo. Con la capa tenía que sentarse, tomarla como asiento. Era importante, su capa era su presente y su pasado. Pero ahora había venido Dios y le dijo, levántate, ten confianza, te está llamando aquel que has dicho, hijo de David, ten compasión de mí. Así que Bartimeo no preguntó, Bartimeo se levantó y cogió la capa, no le dijeron nada a él, arrojó la capa y fue a donde estaba el Señor dando tumbos a un lado al otro. Tal vez lo agarraron los discípulos, pero arrojó la capa. ¿Cómo va a arrojar la capa si la necesita? ¿La necesitará? ¿Qué había en el corazón de Bartimeo? Fe. Por eso es importante que tus problemas y todas tus dificultades en estos momentos las sueltes y se las des al Señor para que el Señor se encargue de ellas. Ya no son más tus problemas si se los entregas en sus manos. Están ahora en las manos de Dios. Y esa tiene que ser tu confianza, porque ahorita leíamos Hebreos 11:6, que es imposible agradar a Dios. No podría jamás Bartimeo haber agradado a Dios si no arrojaba la capa, porque esa capa era su pasado. Esa capa era su terrible presente, pero había un Señor que había de cambiar su presente y restaurar su futuro completamente. ¿Qué capa tienes que arrojar? Piensa, todo el mundo aquí tiene una capa. Y es necesario arrojar la capa. Porque si no arrojas la capa, seguirás igual. ¿Duele arrojar la capa? Para ilustrar esto un poquito mejor, había una vez un señor que había naufragado en un barco. Llegó hasta una isla como pudo. En esa isla no había una persona. Y allí en esa isla, buscando ver cómo sobrevivir, se encontró un simio, un monito. Y se llenó de alegría. Era el único ser viviente que había en aquel lugar. Así que agarró al monito y se hicieron amigos. Iban juntos a comer, iban juntos a tomar agua, iban juntos a hacer todo, dormían juntos. Cuando él se paraba a mirar si pasaba algún barco para hacer alguna señal, allí estaba el monito con él. Se encariñó mucho con ese monito. Era lógico, era como su familia. ¿No lo hubieras hecho tú también? Allí en su miseria, él tenía su monito. Así que cuando un día apareció un barco y él hizo la señal, el barco llegó.
Vieron un hombre semidesnudo, un cuadro triste, desnutrido, barbudo, flaco, feo, con deseos de salvarse. Y aquellos hombres llegaron, venga a nuestro barco, y dice, ay, al fin podré salvarme. Así que, sí, claro, nos satisface ayudarlo, venga, suba a nuestro barco. Y ella agarró el monito, y va con el monito para arriba. Y cuando llega y va con el monito, le dijeron, un momentito, porque hay una ley en nuestro barco que no se permiten animales. Por favor, deja el monito acá en su selva, sube con nosotros. Pero, no, este ha sido mi familia, es que es mi amigo. Le quiero darle un ámbito diferente, quiero llevarlo conmigo, no lo puedo soltar, me voy a poner muy triste. Lo sentimos. Tenemos que respetar la ley de nuestro capitán, que dice que no se permiten animales. Así que, ¿qué hizo el hombre? Dice la historia que se quedó en aquella isla, en su miseria, por no abandonar el monito que tanto quería. Esa capa que todos nosotros tenemos se convierte en ese monito. Y duele dejarlo. Molesta dejarlo. Pesa dejarlo. Pero si no arrojas la capa como Bartimeo, no verás la gloria de Dios. Es imposible que veamos la gloria de Dios si no arrojamos la capa. Por eso dice el texto que entonces cuando él arrojó su capa se levantó y vino Jesús. El verso 51, ahora Jesús le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Ahora Jesús Jesús no ve que ese hombre está ciego. ¿Sí o no? ¿Lo ve o no lo ve? ¿Y por qué el Señor le pregunta que qué quiere? ¿Te das cuenta que si tú quieres algo de Jesús, verdaderamente lo necesitas sentir que quieres de verdad que Dios tenga compasión de ti? A veces andamos en el camino, a veces andamos en la iglesia y no necesitamos de verdad de Jesús. Solamente como un nombre, y es un error. Si tú quieres que Dios te bendiga, verdaderamente necesitas sentirlo en tu corazón y tomar decisiones difíciles, pero en favor de Jesús. Dice la palabra de Dios que entonces él le dijo, mira, maestro, yo quiero recobrar la vista. Y está la testificación de que este texto atestigua de que este ciego no había nacido ciego, porque él nunca había visto. Por eso le dijo, yo quiero recobrar la vista. Yo antes veía, pero tomé decisiones equivocadas, me perdí lejos de ti, quedé ciego, pero ahora yo quiero recobrar la vista porque quiero tomar decisiones diferentes. Así que el Señor sabía lo que este hombre quería, por lo tanto le dijo, puedes irte. ¿Tu fe? ¿Tu qué? Tu fe te ha sanado. Y en el acto recobró la vista y siguió a Jesús por el camino. Hebreos 11:6. Es imposible agradar a Dios si no tienes fe. Porque el que se acerca a Dios necesita creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Te voy a leer para concluir otra cita que tengo en este lugar. Dice acá, por la fe, mirad las coronas preparadas para aquellos que venzan. Escuchad el canto alborozado de los redimidos. Digno es el Cordero que ha sido inmolado y nos ha redimido para Dios. Tratad de considerar estas escenas como reales. Si permitimos que nuestra mente se espacíe más en Cristo y en el mundo celestial, encontraremos un poderoso estímulo y un sostén para pelear las batallas del Señor. El orgullo y el amor del mundo perderán su poder mientras contemplamos la gloria de aquella tierra mejor que tan pronto ha de ser nuestro hogar.
frente a la hermosura de Cristo, todas las atracciones terrenales parecerán de poco valor. Y dice que nadie se imagine que sin fervoroso esfuerzo de su parte podrá obtener la seguridad del amor de Dios. ¿Cómo? No podremos obtener la seguridad del amor de Dios si no hay esfuerzo. Hay que arrojar la capa. Y eso cuesta esfuerzo. Hay que gritar, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Y eso cuesta esfuerzo. Dice, cuando a la mente se le ha permitido durante mucho tiempo espaciarse en las cosas terrenales, es difícil cambiar los hábitos de pensamiento. Lo que el ojo ve y el oído escucha demasiado a menudo atrae la atención y absorbe el interés. Pero si queremos entrar en la ciudad de Dios y mirar a Jesús y su gloria en nuestros problemas, debemos acostumbrarnos a contemplarlo con el ojo de la fe aquí. Así que, mi hermano, en el nombre del Señor, apréndete Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dios sanó la vida de Bartimeo. Yo me imagino a Bartimeo cuando vio. Yo me imagino cuando llegó a su hogar. Ya no tenía que sentarse en la capa. Ya no necesitó más la capa. Ya Bartimeo llegó a su casa sin capa. Ahora llegó para bendecir el nombre de Dios y testificar de aquel que había hecho este milagro en su vida, de aquel que le prometió restauración, de aquel que sanó su corazón. Ahora tenía la oportunidad de trabajar, ahora tenía la oportunidad de valerse por sí mismo y de ser un testimonio para todos aquellos que todavía moran en tinieblas. Tú tienes también la misma oportunidad y yo también. Por eso yo te invito en el nombre de Jesús a que lo aceptes como tu Salvador personal, adventista del séptimo día. Acepta hoy a Jesús como tu Salvador personal. Acepta hoy a Jesús como el Hijo de David, no como solamente el Nazareno. Acepta a Jesús como aquel, es el único que puede resolver tu vida personal, tu problema personal, tu situación personal. Solamente Dios. Dios te conoce, Dios te ama, murió por ti en la cruz del Calvario, tiene un plan maravilloso para ti, viene pronto a buscarte y llevarte al cielo. Tienes la oportunidad de vivir con esa esperanza y en medio de tus lágrimas, en medio de tus sufrimientos y tus dificultades, reconfortarte con que el Señor tiene el control y cuida de tu vida. Por eso, ¿cuántos en esta mañana, en el nombre de Jesucristo, también como Bartimeo, desean arrojar su capa y gritar al Hijo de Dios que quieren recobrar la vista? ¿Hay alguien aquí que quiera recobrar la vista? Pues si quieres recobrar la vista, te invito a que te pongas en pie entonces.